19 de mayo de 1920, las 11 de la noche, Palacio Nacional, Ciudad de México. Venustiano Carranza sostiene el teléfono, su mano no tiembla, nunca ha temblado. Pero esta noche el silencio al otro lado de la línea le dice todo lo que necesita saber. El general al que llama, uno de sus hombres de confianza, no contesta. Cuelga, marca otro número, tampoco contesta. Y otro. Silencio. En las últimas 72 horas, 17 generales del Ejército Constitucionalista han firmado el Plan de Agua Prieta. 17 hombres a los que Carranza entrenó, financió y ascendió. 17 traiciones firmadas con tinta. El líder del movimiento, Álvaro Obregón. El general al que Carranza convirtió en héroe nacional. El hombre al que dio medallas, tierras y gloria después de derrotar a Villa en Celaya. Obregón ahora marcha sobre Ciudad de México con 50,000 hombres. Y Carranza tiene una decisión que tomar, esta noche, ahora. Si se queda, negocia con Obregón, entrega el poder, sobrevive, quizás como figura política menor. Todo lo que construyó en 10 años desaparece en una firma. Si huye, toma el Tesoro Nacional, los archivos de Estado y llega a Veracruz. Se reagrupa, resiste, quizás recupera el control. Carranza mira el mapa sobre su escritorio. Veracruz. 4 días en tren. Territorio leal, por ahora. Toma la decisión, llama a su secretario. Preparen los trenes, salimos antes del amanecer y carguen todo del Banco Nacional. Lo que Venustiano Carranza no sabe en este momento es que esa decisión, tomada en esta oficina, esta noche, lo llevará directo a una cabaña de madera en la Sierra de Puebla, o a 4 balas en el pecho y a un telegrama que dirá, se suicidó. Como el hombre que escribió la Constitución de 1917 terminó huyendo como un fugitivo por las montañas de Puebla. Como el presidente que derrotó a Pancho Villa, a Emiliano Zapata y al Ejército Federal fue destruido por su propio general en menos de 3 semanas. ¿Y quién dio la orden real en Tlaxcalantongo? Porque una cosa es clara, 4 balas en el pecho no es un suicidio. Antes del amanecer del 20 de mayo, 26 vagones de tren salen de Ciudad de México. Oro, documentos, armas y un presidente que todavía cree que puede ganar. El convoy avanza hacia Veracruz. A las pocas horas llega la primera noticia. Las vías están bloqueadas. Después, la segunda. El general Leal en Veracruz acaba de firmar con Obregón. Y la tercera, la peor. Los hombres que escoltan el tren empiezan a desertar en cada estación. Carranza no puede avanzar, no puede regresar, solo puede internarse en la sierra, con lo que queda de su gobierno, y con la certeza de que alguien muy cercano, está coordinando cada movimiento para que no llegue a ningún lado. Para entender por qué Obregón traicionó a Carranza, hay que volver a 1915. Celaya, Guanajuato. Álvaro Obregón acaba de ganar la batalla más importante de la Revolución Mexicana. Carranza lo recibe como héroe, le da todo. Pero Obregón aprende algo ese día que Carranza nunca entendió. El poder no se comparte, se toma, y quien te lo dio, también te lo puede quitar. Esa lección guardada 5 años, en silencio, con paciencia, hasta la noche del 19 de mayo de 1920, cuando Carranza tomó el teléfono y nadie contestó. 4 Ciénegas, Coahuila, 1887. Venustiano Carranza tiene 28 años, es alto, delgado, usa lentes redondos que le dan aspecto de maestro de escuela, no de político. Su familia es de las más respetadas del municipio, tierras, ganado, dinero. El apellido Carranza significa algo en Coahuila. Pero Venustiano observa algo que lo inquieta desde joven. En el México de Porfirio Díaz, el apellido no es suficiente. Lo que importa, lo único que importa, es a quién le debes el favor. Ese año gana la presidencia municipal de 4 Ciénegas, su primer cargo político. Lo primero que hace, reformar la educación local, construir escuelas, aplicar la ley de forma pareja, para el rico y para el pobre. Lo segundo que hace,
negarse a obedecer al gobernador José María Garza Galán, cuando éste le pide que doble las reglas. Resultado, renuncia forzada. Ahí está la primera lección. En el México de Díaz, la ley existe en papel. El poder real está en las lealtades personales. Carranza lo anota mentalmente y decide que si algún día tiene el poder suficiente, va a cambiar eso. Durante 22 años, Carranza escala el sistema desde adentro: diputado, senador, gobernador interino. Cada cargo, una lección, cada lección, una certeza que crece. México no se va a arreglar desde adentro del sistema de Díaz. En 1909, Carranza se lanza como candidato independiente a gobernador de Coahuila. Pierde, no por votos, sino porque Porfirio Díaz pone a su propio candidato. Esa derrota no lo destruye, lo convierte. Porque Carranza entiende en ese momento algo que muy pocos políticos de su época comprenden. Para cambiar las leyes de México, primero hay que tumbarse al hombre que está encima de ellas. 1910. Francisco Madero lanza el Plan de San Luis. Sufragio efectivo, no reelección. Carranza tiene 51 años. Podría quedarse en su hacienda, esperar, no espera. Se suma a Madero como jefe revolucionario en Coahuila. Y aquí aparece por primera vez el patrón que va a definir y destruir su vida política. Carranza apoya a Madero. Madero gana. Carranza recibe Coahuila. Aprende que en la revolución los apoyos se cobran y decide que él siempre va a estar del lado que cobre, nunca del lado que pague. 1913. Todo cambia. Victoriano Huerta da el golpe. Madero es asesinado. Carranza no duda. Lanza el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913. Un documento simple, claro, sin ambigüedad. Huerta es ilegítimo. El ejército constitucionalista lo va a derrocar. Y quien lo lidere será el primer jefe. Ese primer jefe es él, Venustiano Carranza, el presidente municipal que renunció antes que doblar las reglas, el senador que perdió elecciones fraudulentas, el hombre que lleva 22 años esperando este momento. Pero para ganar la guerra contra Huerta, Carranza necesita generales. Y hay uno que nadie puede ignorar: Álvaro Obregón, sonorense, joven, 40 años, instinto militar casi sobrenatural. Carranza lo incorpora, le da recursos, le da hombres, le da gloria. Juntos derrotan a Huerta en 1914. Juntos derrotan a Pancho Villa en Celaya, 1915. La batalla más decisiva de la revolución. Lo que Carranza no ve, o no quiere ver, es que cada victoria de Obregón lo hace más poderoso. Y cada día que pasa, Obregón necesita menos a Carranza. Hay un momento, documentado preciso, en que Obregón le dice a uno de sus cercanos: Carranza me dio el ejército, pero el ejército ya es mío. Carranza nunca supo de esa frase. O si la supo, creyó que no era verdad. Ese error le costaría todo: Veracruz, la Constitución. Y una noche de mayo de 1920, en la que nadie contestó el teléfono. 5 de febrero de 1917. Querétaro. Venustiano Carranza firma la constitución más avanzada del mundo en ese momento. Derechos laborales, reforma agraria, límites al poder de la Iglesia. Educación pública. El mundo observa, México celebra. Carranza lleva 7 años luchando para llegar a este momento. Tiene 57 años. Es presidente constitucional, ha derrotado a todos sus enemigos y comete su primer error fatal. La Constitución dice que la tierra debe repartirse entre los campesinos. Carranza no la reparte. La Constitución dice que los trabajadores tienen derecho a huelga. Cuando los obreros de Ciudad de México hacen huelga en 1916, Carranza los amenaza con el fusilamiento. El hombre que escribió los derechos los suspende cuando le incomodan. Los mismos generales que lo apoyan empiezan a preguntarse: ¿para quién es esta Constitución? Obregón, que peleó para que existiera el artículo 123 de derechos laborales, anota la respuesta y la guarda. 1919, Ciudad de México. Faltan 2 años para que termine el mandato de Carranza.
La pregunta que todo México se hace es simple. ¿Quién viene después? La respuesta obvia es Álvaro Obregón, general victorioso, popular, respetado por el ejército, los obreros y los campesinos. El 1 de junio de 1919, Obregón anuncia formalmente su candidatura a la presidencia. Carranza lo sabe, lo observa, y toma su segundo error fatal. En lugar de negociar con Obregón, en lugar de pactar una transición ordenada, Carranza decide que su sucesor será Ignacio Bonillas, embajador de México en Washington. Hombre leal, civilista, sin ejército propio. El problema, nadie en México sabe quién es Bonillas. El pueblo lo apoda inmediatamente Flor de Té, por lo insípido e incoloro. Mientras tanto, Obregón recorre el país durante meses, tejiendo alianzas, sellando pactos con gobernadores, generales y líderes obreros. Un candidato con 50,000 hombres detrás, contra un embajador que nunca disparó un rifle. Carranza lo sabe. Y en vez de retroceder, dobla la apuesta. Febrero de 1920. Carranza ordena acusar a Obregón de conspiración en el caso del general Roberto Sejudo. El objetivo es claro, encarcelarlo o inhabilitarlo antes de las elecciones. Obregón se entera. El 13 de abril de 1920 huye de Ciudad de México disfrazado de ferroviario. Esa huida no es una derrota, es una señal preacordada, porque 3 días después, el 23 de abril de 1920, Sonora proclama el Plan de Agua Prieta, firmado por Adolfo de la Huerta, por Plutarco Elías Calles, por 17 generales más. Todos hombres que Carranza conoce, hombres a los que dio poder, recursos y confianza. El documento los acusa de traición, pero el lenguaje es frío, político, calculado. Carranza viola la soberanía de los estados. Juan Carranza traiciona la voluntad popular. En una semana, 20 estados se suman al plan. El ejército que Carranza construyó durante 10 años se voltea contra él en 10 días. 19 de mayo de 1920, Palacio Nacional. Carranza convoca a su gabinete, los que quedan, porque varios ya no aparecen. Mira el mapa. Veracruz sigue siendo leal. Por ahora, hay una opción, una sola: huir, llevar el tesoro, reagruparse, confiar en que los generales que quedan, los pocos que aún no firman con Obregón, van a resistir. Es su tercer error, el último, porque uno de esos generales que aún no ha firmado ya está negociando con el otro lado, su nombre, Rodolfo Herrero, y en 3 días Carranza lo va a invitar a que lo escolte por la Sierra de Puebla. 20 de mayo de 1920, 3 de la madrugada. Estación de Buenavista, Ciudad de México. El andén está oscuro. 26 vagones esperan con las máquinas encendidas. Soldados cargan cajas selladas, archivos de Estado, armas y el contenido de las bóvedas del Banco Nacional de México. Carranza sube al tren con lo que queda de su gabinete. 12 ministros, 40 funcionarios, 200 soldados de escolta. El destino, Veracruz. El plan, reagruparse, resistir y negociar desde una posición de fuerza. El tren arranca, y durante las primeras horas todo parece funcionar. Pero a las 7 de la mañana el convoy se detiene. Un mensajero sube al vagón presidencial. Las vías hacia Veracruz están bloqueadas. El general que controlaba ese tramo acaba de firmar con Obregón. Carranza ordena buscar una ruta alterna. Encuentran una. El tren avanza de nuevo. A las pocas horas, otro bloqueo. Y otro general que cambió de bando durante la noche. Y otro, y otro. Cada estación que pasan, el convoy pierde hombres, soldados que desertan en silencio, funcionarios que bajan con una excusa y no regresan. El tren que salió con 200 escoltas llega a Pisaco, Tlaxcala, con menos de la mitad. Carranza convoca a sus generales leales en el vagón principal. La situación es clara. No pueden avanzar en tren. Las vías están controladas por fuerzas enemigas en todos los accesos a Veracruz. Hay una opción: internarse en la Sierra de Puebla a caballo, llegar a la costa por rutas secundarias, embarcar hacia Veracruz por mar. Es un plan desesperado,
pero es el único que queda. Uno de los generales en esa reunión levanta la mano, ofrece escoltar a Carranza personalmente por la sierra, conoce el terreno, le tiene hombres leales en la zona, puede garantizar la seguridad del trayecto. Su nombre, Rodolfo Herrero. Carranza acepta. Lo que Carranza no sabe, lo que nadie en ese vagón le dice, es que Rodolfo Herrero no es un general leal. Es un hombre que 3 meses antes intentó desertar al bando enemigo. Carranza lo perdonó personalmente, le devolvió el rango, la confianza, el mando. Y Herrero usó ese perdón para hacer exactamente lo que necesitaba: quedar cerca, quedar útil, quedar listo para el momento en que alguien le diera la orden. Esa orden, según los testimonios documentados de la época, llegó desde Ciudad de México. Nunca se probó oficialmente quién la firmó, pero los nombres que circularon en las investigaciones posteriores apuntan siempre en la misma dirección. 20 de mayo de 1920. La columna entra a la Sierra de Puebla. Carranza cabalga. A sus 61 años, bajo la lluvia, por caminos de tierra que no aparecen en ningún mapa oficial, el hombre que presidió la nación más poderosa de América Latina avanza a caballo por una sierra sin nombre. La columna llega a un pequeño poblado, Tlaxcalantongo. Es de noche, llueve. Herrero ofrece refugio en una cabaña de madera al borde del camino. Carranza acepta. Sus escoltas se distribuyen alrededor del poblado. Herrero dice que va a revisar el perímetro. Sale. Y no regresa esa noche. Carranza se recuesta en el catre. Afuera, la lluvia cubre cualquier sonido. Lo que nadie en esa cabaña sabe es que a menos de 500 metros los hombres de Herrero ya están en posición, esperando la señal. Hay la misma señal que Herrero fue a dar en el momento en que salió a revisar el perímetro. Son las 4 de la madrugada del 21 de mayo de 1920. Faltan 15 minutos para que el presidente de México deje de existir y para que un telegrama diga al mundo que todo fue un suicidio. 21 de mayo de 1920, 4:15 de la madrugada. Tlaxcalantongo, Puebla. El primer disparo rompe el silencio, después otro y otro. Los escoltas de Carranza responden desde afuera de la cabaña, pero no saben de dónde viene el ataque. La lluvia cubre los movimientos. La oscuridad hace imposible distinguir amigos de enemigos. Adentro de la cabaña, Carranza intenta levantarse del catre. No llega a ponerse de pie. 4 impactos. El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos cae. En menos de 3 minutos, el ataque termina. El silencio regresa. Solo queda la lluvia. A las 6 de la mañana, el general Rodolfo Herrero aparece entre los sobrevivientes. Actúa sorprendido. Dice que escuchó los disparos desde lejos y corrió a auxiliar. Nadie le pregunta dónde estuvo las últimas 2 horas. Nadie le pregunta por qué sus hombres no estaban en el perímetro que él mismo ofreció custodiar. A las 7 de la mañana, Herrero dicta el telegrama que se enviará a Ciudad de México. El señor Carranza ha muerto. Al parecer, se suicidó. Una sola frase. Para cerrar 10 años de revolución, una constitución y la vida de un presidente. La noticia llega a Ciudad de México horas después. Álvaro Obregón la recibe en su cuartel general. Los testigos presentes ese día describen su reacción de la misma manera. No celebra, no grita, no muestra emoción visible, solo lee el telegrama, lo dobla, lo guarda y dice una sola cosa: que se prepare un funeral digno. 3 meses después, Álvaro Obregón gana las elecciones presidenciales sin ningún oponente real. El hombre que lo único que necesitaba para llegar al poder era que Carranza dejara de existir. Llega al poder. Pero hay algo en esa cabaña de Tlaxcalantongo que el telegrama de Herrero no explica. Algo que los investigadores posteriores documentaron con precisión. Los impactos en el cuerpo de Carranza no coinciden con la trayectoria de alguien que se dispara a sí mismo. La posición del cuerpo no coincide con un suicidio, y los testigos sobrevivientes, los escoltas que estaban afuera de la cabaña,
declaran haber visto a los atacantes venir desde la dirección donde estaban los hombres de Herrero. En 1920, el gobierno de Obregón ordena una investigación y Rodolfo Herrero es procesado. La conclusión oficial: responsabilidad directa en la muerte de Carranza. La sentencia: degradación de rango militar, sin prisión, sin consecuencias reales. Herrero vive libre hasta 1964. ¿Y quién dio la orden? Esa pregunta, documentada, debatida, investigada durante décadas, nunca tuvo respuesta oficial. Pero los historiadores que revisaron los archivos del periodo señalan un dato que resulta imposible ignorar. Herrero se comunicó con el cuartel general de Obregón 2 días antes del ataque en Tlaxcalantongo. El contenido de esa comunicación nunca fue revelado. Los documentos fueron clasificados, y cuando los archivos fueron abiertos décadas después, esas páginas específicas ya no estaban. Lo que sí quedó documentado es lo que pasó con el cuerpo de Venustiano Carranza. Y fue trasladado a Ciudad de México en tren. El mismo tipo de tren que él usó para intentar escapar 3 días antes. Miles de personas salieron a las calles a ver pasar el cortejo, no por orden del gobierno, sino porque algo en ese momento, algo que el pueblo mexicano entendió sin que nadie se lo explicara, cerraba un ciclo. El hombre que escribió sus derechos en papel, que prometió que la ley sería igual para todos, que construyó una constitución para proteger a los débiles de los poderosos, había sido destruido exactamente de la misma manera que destruyeron a todos los que vinieron antes, por los poderosos, desde adentro, sin que la ley pudiera hacer nada. 21 de mayo de 1920, Ciudad de México. Mientras el telegrama de Herrero circula entre los generales, hay personas que reciben la noticia de otra manera, sin telegramas, sin comunicados oficiales, por rumor, por susurro, por el silencio repentino de quienes saben algo que no pueden decir. Juan Barragán tenía 31 años. Era el jefe del Estado Mayor de Carranza, su hombre de confianza más cercano, el oficial que conocía cada movimiento, cada decisión, cada conversación privada del presidente en sus últimos días. Barragán no estaba en Tlaxcalantongo esa noche. Carranza lo había enviado días antes a explorar rutas alternas hacia Veracruz. Cuando recibe la noticia, entiende inmediatamente lo que significa. No solo que Carranza ha muerto, sino que todo lo que sabe, los nombres, las conversaciones, los documentos que vio, lo convierte en un hombre peligroso para quienes acaban de tomar el poder. Durante semanas, Barragán desaparece, no es detenido, no es procesado. Imo simplemente deja de existir en los registros oficiales por un tiempo. Años después, en el exilio, escribe sus memorias, documenta cada detalle de los últimos días de Carranza con precisión milimétrica. Ese documento se convierte en una de las fuentes históricas más importantes sobre Tlaxcalantongo y en uno de los testimonios más incómodos para la versión oficial. Agüeda Gallardo tenía 44 años, era maestra de escuela en el Estado de México, una de las miles de maestras que Carranza nombró durante su gobierno, parte del sistema de educación pública que la Constitución de 1917 mandató construir. El 22 de mayo de 1920, su escuela recibe una visita de funcionarios del nuevo gobierno provisional. Le dicen que el programa educativo será revisado, que los nombramientos anteriores quedan en suspenso. Y es que debe esperar instrucciones. Agüeda Gallardo espera durante 4 meses. Las instrucciones nunca llegan. Su caso no es único. Es el mismo que viven miles de funcionarios, maestros y trabajadores nombrados bajo el gobierno de Carranza en todo el país. El nuevo poder no los persigue abiertamente, solo los deja en el limbo, y en ese limbo muchos simplemente desaparecen del sistema. Pero hay un tercer personaje en esta historia cuyo destino resulta quizás el más revelador de todos: Ernesto Garza Pérez. Comerciante, 52 años, Ciudad de México. No era político, no era militar, no era funcionario.
Era uno de los miles de mexicanos que en 1917 leyeron por primera vez los derechos que la nueva Constitución les garantizaba. Derecho a huelga, derecho a la tierra, derecho a la educación. A Garza Pérez guardó una copia de la Constitución en su casa. La leyó completa 3 veces, y cuando sus hijos le preguntaban qué iba a cambiar ahora, él siempre respondía lo mismo: ya está escrito, ahora solo falta que alguien lo cumpla. El 22 de mayo de 1920, cuando la noticia de la muerte de Carranza llega a su barrio, Garza Pérez sale a la calle, observa a sus vecinos, el silencio, las miradas. Regresa a su casa, saca la copia de la Constitución, la guarda en el fondo de un cajón. No la vuelve a sacar en mucho tiempo, porque algo, en ese momento, le dice lo que el pueblo mexicano intuye, sin que nadie se lo explique. Los derechos escritos en papel solo existen si el hombre que los escribió sigue vivo para defenderlos, y ese hombre ya no está. 3 personajes, 3 formas distintas de perder algo el 21 de mayo de 1920. Un militar que pierde la seguridad, una maestra que pierde el futuro, un ciudadano que pierde la esperanza. Ninguno de los 3 disparó un arma esa noche en Tlaxcalantongo. Pero los 3 pagaron el precio de lo que ocurrió en esa cabaña, como millones de mexicanos que nunca supieron exactamente qué pasó, pero sintieron las consecuencias durante décadas. 5 de junio de 1920, Ciudad de México. Adolfo de la Huerta asume como presidente provisional. Su primer acto de gobierno, convocar elecciones para octubre. Su segundo acto, ordenar una investigación formal sobre la muerte de Carranza. En los pasillos del poder, todos saben que esa investigación tiene un límite invisible. Puede llegar hasta Herrero, no puede llegar más arriba. Rodolfo Herrero es llamado a declarar. Se presenta tranquilo, seguro. Su versión no cambia. Escuchó los disparos, corrió a auxiliar, encontró a Carranza muerto. Los testigos que contradicen esa versión declaran ante el tribunal militar. Los sobrevivientes de la escolta describen atacantes que venían desde la posición de los hombres de Herrero. El tribunal escucha todo y llega a su conclusión. Herrero es responsable de la muerte del presidente. La sentencia: degradación de rango militar, sin prisión, sin proceso penal, sin consecuencias reales. Herrero sale del tribunal ese mismo día, vive libre durante 44 años más, muere en 1964, sin haber pasado un solo día detenido por lo que ocurrió en Tlaxcalantongo. Para octubre de 1920, la maquinaria política ya está en marcha. Álvaro Obregón se presenta como candidato único a la presidencia. No hay oposición real. No puede haberla, porque todos los generales que podrían competir ya firmaron con él o están demasiado débiles para intentarlo. El 5 de septiembre de 1920, Obregón gana las elecciones con el 95% de los votos. El hombre que necesitaba que Carranza desapareciera para llegar al poder, llega al poder. Y lo primero que hace como presidente electo es algo que muy pocos esperaban. Ordena que Venustiano Carranza sea reconocido oficialmente como héroe de la Revolución. Manda construir un monumento. Declara duelo nacional. Pronuncia un discurso en el que llama a Carranza padre de la patria constitucional. El mismo hombre que firmó el plan de Agua Prieta contra él. El mismo hombre cuyos generales lo persiguieron hasta la Sierra de Puebla. Ahora coloca flores sobre su tumba. ¿Por qué? La respuesta es tan fría como calculada. Un Carranza muerto y convertido en héroe no puede reclamar nada. No puede organizar resistencia, no puede hablar con periodistas, no puede revelar conversaciones privadas. Pero un Carranza muerto y convertido en mártir sí puede servir al nuevo gobierno como símbolo de continuidad, como prueba de que el nuevo régimen respeta la revolución, como escudo contra cualquier acusación de ruptura. Obregón no elimina a Carranza de la historia, lo congela en ella, en el momento exacto que más le conviene. Pero hay algo que Obregón no puede controlar completamente: la memoria del pueblo. En los mercados de Ciudad de México, en los pueblos de Coahuila,
En las cantinas de Sonora, la gente habla, no en voz alta, no en periódicos, pero habla. Y lo que dice no coincide con los monumentos ni con los discursos oficiales. Lo que dice es simple: lo mandaron matar, y todos lo saben, y nadie va a ir a la cárcel por eso. Esa frase, sin firma, sin nombre, sin documento oficial, circula durante décadas en la memoria colectiva de México, porque el pueblo mexicano tiene una habilidad que ningún gobierno ha podido eliminar. Sabe distinguir entre la historia oficial y lo que realmente pasó, y guarda ambas versiones, una para decirla en voz alta y otra para contarla en voz baja, a los hijos, a los nietos, a quien tenga la paciencia de escuchar. Ciudad de México. Hoy, en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, hay una sala dedicada a Venustiano Carranza, retratos oficiales, vitrinas con documentos, una copia enmarcada de la Constitución de 1917. Los textos en las paredes lo describen como primer jefe del ejército constitucionalista y arquitecto del México moderno. No hay ninguna mención a Tlaxcalantongo, no hay ninguna pregunta sobre cómo murió. Solo la versión que el sistema decidió conservar. El héroe que dio a México su constitución más importante. Punto final. Pero a 100 kilómetros de ese museo, en los pueblos del Estado de México, de Coahuila, de Puebla, la historia que se cuenta es diferente. No en los libros, no en las escuelas. Alrededor de las mesas, en las noches, cuando los abuelos hablan con los nietos. A Carranza lo mandaron matar. Escribió los derechos de los pobres, y los ricos lo eliminaron. Lo mismo que pasó con él le ha pasado a todos los que intentaron cambiar algo de verdad. 3 frases, sin documentos, sin fuentes académicas, pero con algo que ningún museo puede fabricar: la certeza de quien lo vivió o de quien escuchó a alguien que lo vivió. La historia oficial de México convirtió a Carranza en monumento, y los monumentos no hacen preguntas incómodas. No preguntan quién dio la orden en Tlaxcalantongo, no preguntan por qué los documentos de la comunicación entre Herrero y el cuartel de Obregón desaparecieron de los archivos, no preguntan por qué la investigación de 1920 tuvo un límite invisible que nadie se atrevió a cruzar. Los monumentos solo existen para ser fotografiados y para recordar, selectivamente, lo que el poder decide que debe recordarse. Pero hay algo en el legado de Carranza que ningún monumento ni ningún silencio oficial ha podido borrar completamente. La Constitución de 1917 sigue vigente, con reformas, con modificaciones, con décadas de interpretaciones que a veces la respetan y a veces la vacían de contenido, pero sigue ahí. El artículo 3 que garantiza educación pública gratuita, ahí. El artículo 27 que establece que la tierra pertenece a la nación, ahí. El artículo 123 que protege los derechos de los trabajadores, ahí. 109 años después de que Carranza la firmó en Querétaro, esa Constitución sigue siendo el documento legal más importante de México. El hombre fue eliminado. El documento sobrevivió. Y eso genera una pregunta que resulta imposible ignorar. ¿Qué habría pasado si Carranza hubiera vivido? Si hubiera completado su mandato y entregado el poder de forma ordenada. Si la Constitución que escribió hubiera sido implementada por el mismo hombre que la concibió. Nadie puede responder esa pregunta con certeza. Pero los historiadores que estudiaron el período señalan algo concreto. Las 3 reformas más importantes de la Constitución de 1917, la agraria, la laboral y la educativa, tardaron décadas en aplicarse de manera real, no porque la ley no lo permitiera, sino porque los hombres que tomaron el poder después de Carranza tenían otros intereses, intereses que Carranza, con todos sus errores, con toda su soberbia política, no compartía. Hay una fotografía de Venustiano Carranza tomada en 1919, un año antes de su muerte. Está sentado en su escritorio del Palacio Nacional, lentes redondos, barba blanca, expresión seria. Sobre el escritorio, papeles, documentos, una pluma.
No hay nada en esa imagen que sugiera que ese hombre sería perseguido como fugitivo en menos de 12 meses. Nada que sugiera que moriría en una cabaña de madera en una sierra sin nombre. Nada que sugiera que el gobierno que lo sucedería lo convertiría en héroe oficial, precisamente para no tener que explicar cómo murió. Solo un hombre, con una pluma, y la certeza de que las leyes, si están bien escritas, pueden cambiar un país. Tenía razón, y estaba equivocado, al mismo tiempo. Cuatro Ciénegas, Coahuila. Hoy, el municipio donde nació Venustiano Carranza lleva su nombre desde 1932. 4. Ciénegas de Carranza. Hay una estatua en la plaza principal, una escuela con su nombre, una calle principal que lo recuerda. Los turistas llegan, toman fotos y siguen su camino. Pocos saben que el hombre cuyo nombre lleva ese municipio murió perseguido por sus propios generales. Pocos preguntan cómo. Pocos preguntan por qué. La tumba de Venustiano Carranza está en el Monumento a la Revolución, en Ciudad de México, junto a las tumbas de Francisco Villa, de Plutarco Elías Calles, de Lázaro Cárdenas, revolucionarios que pelearon juntos y se traicionaron entre sí. Ahora descansan a metros de distancia, bajo el mismo techo de mármol. La historia oficial los unió en la muerte con la misma facilidad con que los enfrentó en la vida. Porque la historia oficial no necesita coherencia, solo necesita monumentos. Pero hay algo que ese monumento de mármol no puede contener. Una pregunta que 106 años después sigue sin respuesta oficial. ¿Quién dio la orden en Tlaxcalantongo? Los archivos que podrían responderla desaparecieron. Los testigos que podrían haberla respondido murieron sin declarar ante ningún tribunal. Rodolfo Herrero, el único condenado, cumplió una sentencia que no incluyó un solo día de prisión. Y Álvaro Obregón, el hombre que más tenía que ganar con la muerte de Carranza, gobernó México durante 4 años, construyó escuelas, negoció con Estados Unidos y es recordado hoy como uno de los presidentes más importantes de la era posrevolucionaria, sin que nadie lo haya sentado jamás frente a un juez a responder una sola pregunta sobre esa noche. ¿Cambió algo? Esa es la pregunta que el pueblo mexicano ha repetido en voz baja durante más de un siglo. Carranza llegó al poder prometiendo que la ley sería igual para todos, que los poderosos ya no podrían destruir a los débiles sin consecuencias, que México tendría una constitución que protegería a sus ciudadanos de los abusos del poder. Y la constitución existe, sigue ahí, a 109 años después. Pero el hombre que la escribió fue eliminado por el poder que prometió limitar, sin juicio, sin proceso, sin consecuencias reales para quienes lo ordenaron, exactamente de la misma manera en que el sistema funcionaba antes de que él llegara. En 1890, un joven de 31 años en Cuatro Ciénegas observó cómo el gobernador le arrebataba las tierras a su familia, sin juicio, sin compensación, sin explicación, y decidió que si algún día tenía el poder suficiente, iba a cambiar eso. 30 años después, ese hombre había escrito la constitución más avanzada de su época, y fue destruido por el sistema que prometió cambiar, usando exactamente las mismas reglas que ese sistema siempre había usado. Quizás esa es la verdadera lección de Venustiano Carranza, no la del héroe que escribió derechos en papel, no la del político que cometió errores fatales de soberbia, sino esta: en México y en cualquier país, las leyes no cambian los sistemas. Los sistemas cambian cuando los hombres que los sostienen deciden cambiar, y esos hombres raramente deciden cambiar. ¿Cambió algo con Carranza? La Constitución dice que sí. Tlaxcalantongo dice que no. Y 106 años después, tú decides cuál de las dos respuestas te parece más honesta. Si este documental te hizo pensar en algo que no habías pensado antes, compártelo, no en redes sociales, en tu casa, con tu familia, con quien tenga la paciencia de escuchar, porque esa es la única forma en que la memoria histórica sobrevive, de voz en voz.
como siempre ha sobrevivido en México.